Mi padre, el general Mark Storm, se paró frente a todo mi mando en ByteDance y señaló mi pecho con un dedo. No me hablaba a mí, me estaba sentenciando. ¿Quién permitió que este fracaso estuviera aquí? Rugió, y el mundo se quebró. Creía que su poder podía borrar mi existencia. No lo sabía. El silencio que creó fue el plano para su propia destrucción. Mi nombre es Mayor Eliza Kitten. Tengo 37 años. La pesada puerta de acero del Centro de Operaciones Estratégicas. La sala de guerra siseó al cerrarse tras de mí, encerrándome dentro con el silencio. No era un silencio vacío. Era pesado, asfixiante. El aire estaba frío. Un frío fabricado que no tenía nada que ver con los sistemas de aire acondicionado, zumbantes y todo que ver con las 50 pares de ojos que se volvieron hacia mí en un solo movimiento coordinado. Era el movimiento sincronizado de una manada de depredadores, detectando a un animal herido entre ellos. No hubo saludos ni asentimientos de reconocimiento. Solo hubo susurros insidiosos y afilados, que se deslizaban por el aire como veneno. Esa es ella, la hija del general Thorne, la que explotó el prototipo Chimera. Cada frase era un pequeño dardo venenoso. Sentí que se me erizaba la piel, que mi postura se tensaba instintivamente. Mi entrenamiento entró en acción. Columna recta, barbilla en alto, mirada al frente. Pero bajo el uniforme me sentía desnuda, clavada como un espécimen en una vitrina. El piso de concreto pulido brillaba bajo la luz empotrada, reflejando los rostros críticos que me rodeaban. Cada paso que daba. El agudo clic solitario de mis tacones reglamentarios resonaba en la sala cavernosa. Era el sonido de caminar sobre cristales rotos. No estaba allí por su lástima. Estaba allí para hacer el trabajo que ninguno de ellos, a pesar de sus susurros, podría lograr. Y entonces lo vi a mi padre. El general Mark Storr estaba en el centro de la sala, un monolito de autoridad militar junto a la pantalla holográfica principal, que pulsaba con las advertencias rojas y furiosas del fallido proyecto Chimera. No me miró. No al principio. Estaba actuando, y el acto inicial de su actuación era mi humillación. Me dejó deliberadamente ahí, en el centro de la sala, marinando en el ácido de su juicio colectivo durante exactamente 15 segundos. Conté cada uno. Cada segundo era una vida entera. Luego, con un giro lento y teatral, me enfrentó. Sus ojos, del mismo azul acerado que los míos, me recorrieron de pies a cabeza. No era la mirada de un padre. Era la mirada de un oficial superior, evaluando un equipo roto. Una sonrisa fría y cruel estiró sus labios delgados, y luego rió. No fue un sonido de diversión, fue un arma, fue una explosión sonora, atronadora y concusiva de puro desprecio diseñada para detonar en el centro de la sala y desnudarme frente a cada oficial, cada ingeniero, cada persona que alguna vez había servido bajo mi mando. El sonido rebotó en las paredes estériles, una declaración pública de mi inutilidad. Fue el sonido del desprecio absoluto, cuando el último eco de su risa finalmente murió. Descendió un silencio horrible y profundo. Lo dejó colgado en el aire por un momento antes de hablar. Su voz, un gruñido bajo que martillaba cada palabra en mi alma. ¿Quién permitió que este fracaso estuviera aquí? No usó mi nombre. No usó mi rango. Usó un sustantivo, fracaso. Había redefinido toda mi existencia, mis 15 años de servicio, mi vida de logros en una sola etiqueta condenatoria. Su brazo se extendió, su dedo señalándome directamente. Un último gesto público de condena. A su lado, el ingeniero jefe, Julian Caldwell, su sucesor ungido, su niño de oro, lucía una sonrisa arrogante y triunfante. Era un participante voluntario en esta ejecución, él disfrutaba del espectáculo. En ese momento, mi mundo no implosionó por una falla técnica, ni por una explosión catastrófica. Se derrumbó bajo el peso de 4 palabras pronunciadas por mi propio padre. El piso pulido pareció inclinarse bajo mis pies. Los rostros a mi alrededor se difuminaron en una acuarela de desprecio y lástima. Mi respiración se atrapó en mi garganta. Un nudo de dolor y rabia tan apretado que pensé que me asfixiaría. Mi mente quedó en blanco. Una pantalla blanca, de puro y absoluto shock. Sentí como mis rodillas empezaban a temblar, amenazando con doblarse, justo cuando la oscuridad en el borde de mi visión comenzó a cerrarse. Las puertas al final de la sala de guerra siseaban al abrirse de nuevo. Una mujer entró. Era de estatura pequeña, vestida con un sencillo traje de pantalón oscuro, su cabello canoso recogido en un moño severo. Pero caminaba con un aura innegable de autoridad que capturaba la atención de la sala más eficazmente que el rugido de mi padre. Ella era la doctora Elena Vance, y llevaba consigo el poder indiscutible del Pentágono. No se detuvo, no miró a nadie más. Caminó en línea recta e inquebrantable directamente hacia mi padre, con una mirada tan afilada y fría como el bisturí de un cirujano. Se detuvo a un pie de él, obligándolo a mirarla. En realidad,
General, dijo con voz baja, pero que cortó la tensión como una navaja. Era tan fría como el desierto de Nuevo México a medianoche. Yo autoricé que el diseñador original del proyecto estuviera aquí. Mantuvo su mirada, sus ojos firmes. Su incidente, continuó, cada palabra entregada con precisión helada, ahora es mi problema. Y no tolero circos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un escudo de acero sólido que acababa de bloquear su golpe fatal final. Observé cómo la rabia carmesí se drenaba del rostro de mi padre, reemplazada por una humillación pálida y tiznada. El monolito había grietado, por primera vez en toda la mañana. Respiré profundamente. Esa risa resonó en el silencio que siguió a la declaración de la doctora Benz en la sala de guerra. No era la primera vez que la escuchaba. Ese sonido exacto, el que no contenía alegría alguna. Solo una aguda y cortante burla me lanzó 15 años atrás. Fue una cruel forma de viaje en el tiempo, arrastrándome del ambiente frío y estéril de White Sands y dejándome caer en el gran y sagrado salón de West Point. Tenía 17 años. Mi cabello era más largo entonces, recogido en una sencilla cola de caballo sin tonterías, y mi rostro estaba libre de las líneas que el estrés y la decepción crónica tallarían más tarde alrededor de mis ojos. Estaba parada en un escenario brillantemente iluminado, frente a un pesado atril de roble que olía a pulidor de limón y a un siglo de discursos. El peso de la historia era palpable en esa sala. Acababa de ganar el primer lugar en la Feria Nacional de Ciencia e Ingeniería para Dependientes Militares, una competencia que reunía a las mentes jóvenes más brillantes de familias militares de todo el país. Mi proyecto. Un sistema miniaturizado de guía inercial que había construido en nuestro garaje era complejo, innovador, y yo sabía con la feroz certeza de la juventud que estaba años adelantado a su tiempo. Era la culminación de un año entero de noches sin dormir, con las manos manchadas de soldadura y grafito, y de 100 ecuaciones fallidas meticulosamente calculadas antes de encontrar la única elegante que funcionaba. Recuerdo el electrizante y crudo cosquilleo que me recorrió cuando pronunciaron mi nombre. Fue un sentimiento tan puro y poderoso que hizo temblar mis manos mientras aceptaba el premio. Fue el orgullo absoluto de la creación, de someter un problema complejo y obligarlo a revelar sus secretos. Pero entonces, como oficial de alto rango y orgulloso padre, mi propio padre fue invitado al escenario para decir unas palabras, y en el transcurso de 2 breves minutos, convirtió mi única y ardua victoria en algo grotesco. Se paró en ese atril histórico con su uniforme azul impecable, un paradigma del honor militar. Su voz, entrenada para comandar a Miles, resonaba, con autoridad ensayada a través del micrófono. Comenzó hablando de la importancia del trabajo en equipo, de los valores fundamentales del liderazgo que West Point misma encarnaba. Sus palabras eran fluidas y elocuentes. Luego hizo un gesto hacia la audiencia, señalando con la mano a mi hermano menor, Leo, que estaba sentado en la tercera fila con expresión de aburrimiento. Leo, cuya única contribución al proyecto había sido ayudar de manera indiferente a pegar la presentación en algunos carteles la noche anterior. El éxito de Eliza hoy, anunció mi padre, con voz retumbante y una falsa sinceridad que me apretó el estómago. Es un testimonio del liderazgo inspirador de mi hijo, Leo. Fue Leo quien reunió al equipo y aseguró que este proyecto se completara a tiempo. Una oleada de aplausos corteses, luego entusiastas, estalló en la sala. Aplaudían a Leo. Aplaudían una mentira. Una narrativa bellamente construida de trabajo en equipo fraterno que nunca sucedió. Estaba en ese escenario, sujetando un pesado trofeo chapado en oro, sintiéndome completamente invisible. El peso físico del premio en mis manos no era nada comparado con el vacío hueco que se abrió en mi pecho. No solo había menospreciado mi trabajo, me había borrado de él. Lo había robado ahí mismo, a la vista de todos, y se lo había regalado a su hijo favorito. Había tomado mi mente, mi pasión, mi triunfo intelectual singular, y lo había convertido en nada más que una herramienta política para pulir la carrera futura del hijo que realmente valoraba. Después de la ceremonia, Leo se acercó a mí, su rostro radiante con una gloria reflejada e inmerecida. Me dio una palmada en el hombro. Un gesto de camaradería casual que se sintió como una bofetada. Buen trabajo, hermana, dijo, sonriendo. Lo hicimos. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Un monumento a su ignorancia. Ni siquiera se daba cuenta de la profundidad de la injusticia. No veía el robo. Estaba tan acostumbrado a bañarse en el resplandor de mis esfuerzos, tan acostumbrado a que su camino se pavimentara con las piedras de mi trabajo duro, que simplemente aceptaba esto como lo que le correspondía. Era su estado natural de ser. Mi padre se lo había enseñado. Miré a los ojos de mi hermano menor y no vi vergüenza. Solo la arrogancia fácil e inconsciente de una persona que cree tener derecho a los frutos del trabajo ajeno. El dolor de
La traición de mi padre fue una herida profunda, pero verlo reflejado y amplificado con tanta casualidad por el hermano al que amaba, fue otro tipo de herida, impregnada de un veneno de acción lenta. Aquella noche me senté sola en mi habitación asignada en el cuartel de huéspedes. El trofeo reposaba sobre el escritorio de laminado barato. Su acabado dorado lucía apagado bajo la tenue luz. Un golpe suave en la puerta y ésta se abrió. Era mi tío, el hermano de mi madre, un ingeniero senior de la NASA, de voz baja, brillante y con aspecto perpetuamente cansado. Había manejado 6 horas desde Maryland, solo para estar conmigo. No dijo mucho. No ofreció frases vacías ni criticó a mi padre. Solo se acercó al escritorio, donde estaban mis esquemas originales dibujados a mano. Colocó suavemente su gran mano callosa sobre las líneas y cálculos intrincados. Un gesto de profundo respeto. Pueden aplaudir la historia, Eliza, dijo, con voz grave y reconfortante. Las historias pueden cambiar, pero esta máquina solo obedece a la verdad. Y tú eres quien creó esa verdad. Levantó la mirada de los papeles y encontró mis ojos. Nunca lo olvides, dijo, inclinándose ligeramente. Su voz bajando a un susurro conspirativo, que eres una susurradora de motores. Escuchas cosas que otros no pueden. Sus palabras no curaron el dolor, pero hicieron algo más importante. Construyeron una pequeña fortaleza secreta dentro de mi alma. Se convirtieron en un legado privado. Un recordatorio silencioso de que mi verdadero valor no se medía en aplausos ni se determinaba por las narrativas de mi padre. Se forjó en la verdad silenciosa e inflexible del metal y la lógica. Era una verdad que solo entendían las máquinas y yo, junto con mi tío. La fortaleza que mi tío me ayudó a construir en mi alma me mantuvo intacta. Pero no podía pagar el alquiler. La verdad del metal y la lógica necesitaba un taller. Necesitaba un lugar para hacerse real. Después de dejar el ejército, invertí cada dólar que había ahorrado en una caja de metal corrugado en las afueras de Las Cruces, Nuevo México. El garaje 17 era mi imperio de tierra y grasa. Horneaba como un horno en verano y era helador en invierno. El aire estaba cargado con los olores a aceite de motor, metal quemado y el amargo café demasiado preparado que mantenía en una placa caliente en la esquina. Había pasado de laboratorios estériles de última generación a esto. Mis nuevas compañías eran un juego de herramientas Craftsman desgastadas y una pequeña radio que crujía con música country vieja. Tomaba cualquier trabajo que llegara. Arreglaba bombas de agua para las granjas locales de Chili Hedge. Reparaba sistemas hidráulicos fallidos en camionetas oxidadas. Reconstruía generadores más viejos que yo. Era trabajo duro, sucio, manual. Era honesto y era mío. Los hombres que venían a mí al principio tenían todos la misma expresión, una mirada de profundo y total escepticismo. Veían a esta pequeña mujer rubia con ojos azules cansados y dudaban inmediatamente que pudiera entender la compleja maquinaria que era su medio de vida. Nunca olvidaré a un ranchero. Un hombre grande con el cuello quemado por el sol y una mueca permanente. Tiró un juego de llaves sobre mi banco de trabajo con un estruendo fuerte. Si lo rompes más de lo que ya está, gruñó. No te pagaré ni un centavo. No discutí, no me defendí, simplemente asentí, recogí las llaves y me puse a trabajar. Pasé 12 horas seguidas con su motor diésel, mis manos sangrando por una llave resbalada, mi rostro manchado de grasa hasta parecer un fantasma. Pero cuando finalmente giré la llave, el motor no solo arrancó, rugió con un ritmo perfecto y constante que probablemente no había tenido en años. El ranchero simplemente se quedó ahí mirando el motor zumbando, luego a mí. Y finalmente a mis manos callosas cubiertas de tierra. La mirada de desprecio en sus ojos lentamente, a regañadientes, se transformó en una especie de respeto desconcertado. Me pagó en efectivo. No dijo una palabra más y se fue. Ese fue un buen día. Una noche, después de una brutal pelea con una transmisión terca, me desplomé sobre el polvo del concreto, la espalda apoyada en una pila de llantas viejas. Abrí una fría Coors Banquet, el champán del trabajo de clase obrera. Y revisé mis correos en el teléfono. Y ahí estaba, un correo de Leo. El asunto decía solo 2 palabras, grandes noticias. Escribía para presumir. Acababa de ser promovido a gerente de proyectos en un importante contratista de defensa. Detallaba orgulloso su última iniciativa brillante para optimizar la logística de la cadena de suministro. Una idea que reconocí al instante porque fui yo quien se la había esbozado en una servilleta años atrás cuando luchaba en la escuela de negocios. Leí sus palabras. El sabor amargo de la cerveza barata, mezclándose con el familiar sabor ácido de la injusticia en mi garganta. El mundo me pareció tan fundamentalmente torcido en ese momento. Ahí estaba él, en una oficina con aire acondicionado.
recibiendo promociones por vender mis ideas antiguas, mientras yo estaba sentada en la tierra luchando por ganarme la vida con mis propias manos. Tomé un largo trago de cerveza y luego eliminé el correo. Una ola familiar de ira caliente y autocompasión me invadió. Pero esta vez algo fue diferente. No permití que me hundiera. Me levanté con el movimiento rígido y dolorido. Y canalicé esa rabia en energía. Volví mi atención a un proyecto apasionado en el que había estado trabajando. Un generador antiguo de la era de la Guerra Fría que todos los demás mecánicos del condado habían declarado muerto e irrecuperable. Trabajé toda la noche, no por dinero ni por un cliente, sino por mí misma. Recordé las palabras de mi tío. Escuchas cosas que otros no pueden. Así que escuché. Pasé mis manos sobre la carcasa metálica fría. Sintiendo las vibraciones, cerré los ojos y dejé que el zumbido de la energía auxiliar me guiara. Después de horas, lo encontré. No una pieza rota, sino un defecto. Una fractura microscópica en una bobina de aislamiento tan pequeña que desafiaba todas las pruebas diagnósticas estándar. Cuando la primera luz pálida del amanecer de Nuevo México se filtró a través de las ventanas sucias de mi garaje, activé el interruptor principal. Hubo un clic, un zumbido. Y luego un latido constante y poderoso llenó el aire tranquilo de la mañana. El generador estaba vivo. Su ritmo era perfecto, su salida de energía limpia y fuerte. Fue mi victoria, silenciosa, sin público y sin aplausos. Pero era real. Forjada con mi propio conocimiento, mis propias manos, mi propia terquedad, para no rendirme. Y en el silencio de ese amanecer en el desierto. Eso era todo lo que necesitaba. Mis victorias silenciosas en el garaje 17 no permanecieron silenciosas por mucho tiempo. En el pequeño mundo interconectado de mecánicos del altiplano y rancheros, los susurros viajan más rápido que los torbellinos de polvo. Una reputación por arreglar lo que otros no pueden es una moneda valiosa. Aproximadamente un año después de haber abierto mis puertas. Esa reputación me dio frutos de una manera que nunca esperé. Una mañana, mientras me limpiaba la grasa de las manos, vi aparecer un correo nuevo en mi teléfono. La dirección del remitente era un conjunto de letras y números aleatorios, fuertemente encriptado. El mensaje era breve, sin cortesías. Tenemos un problema técnico. Requerimos su consulta. La discreción es absoluta. Un auto lo recogerá mañana a las 8. No había nombre, ni empresa, ni membrete. Mis antiguos instintos militares gritaban que no era un trabajo normal para arreglar un tráctor. Cada parte de mi entrenada en la precaución me decía que lo ignorara. Pero el ingeniero en mí, la parte que vivía para el desafío, tenía una curiosidad intensa. Esa parte ganó. Respondí, con una sola palabra, confirmado. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, un SUV negro sin marcas y con vidrios polarizados se detuvo frente a mi garaje. Su motor apenas hacía ruido. Era el tipo de vehículo que gritaba gobierno federal o contratista militar privado. Me llevó profundamente al desierto de Chihuahua, a un lugar que desde afuera parecía un rancho ganadero abandonado. Pero las cámaras de vigilancia de alta tecnología, escondidas en los aleros del granero, contaban otra historia. La mujer que me recibió era pequeña, con cabello sal y pimienta recogido en un moño severo y ordenado. Vestía un traje de negocios, sencillo pero impecablemente hecho a medida, que parecía fuera de lugar en el paisaje polvoriento, pero fueron sus ojos los que captaron mi atención. Eran agudos, inteligentes y irradiaban una autoridad invisible e incuestionable. Elena, dijo, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, su concentración absoluta. No perdió tiempo en charlas triviales, yéndome directamente más allá de la fachada rústica y hacia un laboratorio de última generación. Allí, montado en una cuna de pruebas, estaba un prototipo de motor que me dejó sin aliento. Reconocí su arquitectura de inmediato, una iteración avanzada de un viejo diseño de DARPA. Todos dicen que está muerto, dijo Elena, con voz calmada y uniforme. Lo han intentado todo. ¿Qué opinas? Pasé los siguientes 2 días en ese laboratorio. Apenas comí. No dormí. Éramos solo la máquina y yo. No solo leí los terabytes de datos diagnósticos que habían compilado. Ese fue su error. Miraban los datos, pero no escuchaban al motor. Coloqué mis manos sobre la fría carcasa metálica. Cerré los ojos y simplemente escuché. Sentí las vibraciones, las sutiles armónicas y lo escuché. Un pequeño tartamudeo en el ciclo de inyección de combustible. Una anomalía de microsegundos tan diminuta que los sistemas automáticos de diagnóstico la habían descartado como dentro de la tolerancia aceptable. No estaba roto. Estaba desafinado. Pasé horas dibujando un nuevo esquema de control, proponiendo un parche de software para recalibrar la lógica del controlador. Cuando estuve lista, presenté mis hallazgos a Elena. Ella se sentó frente a mí mientras explicaba mi razonamiento. No interrumpió ni una sola vez.
Solo escuchó, con su mirada aguda y perspicaz que parecía ver, a través de mi jerga técnica, hasta el núcleo de mi pensamiento. Cuando terminé, guardó silencio un momento. No eres solo una mecánica. Dijo finalmente. Una afirmación de hecho. Estás teniendo una conversación con él. Fue la primera vez que alguien entendió realmente mi proceso. Señorita Catton, continuó Elena, y el uso de mi apellido formal se sintió como un llamado solemne. Hace 3 años. El Pentágono perdió un activo valioso. He leído el informe oficial sobre la explosión del prototipo Chimera. También he leído tus esquemas de diseño originales sin editar. No coinciden. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sentí que el piso se había desplomado bajo mis pies. Ella sabía. Tu talento, dijo, suavizando su voz casi imperceptiblemente mientras deslizaba un grueso contrato de consultoría sobre la mesa, merece ser compensado, no enterrado. Debe ser honrado. No dado por sentado. Sus palabras cayeron como una bomba sobre una herida que ni siquiera sabía que seguía abierta. Se inclinó hacia adelante. El proyecto Chimera está fallando. Necesito que regreses, no como la hija de un general ni como un chivo expiatorio, sino como la mejor ingeniera que conozco. Y en ese laboratorio estéril y silencioso, empecé a llorar. Por primera vez en años, las lágrimas rodaron por mi rostro. Pero no eran lágrimas de dolor ni humillación. Eran lágrimas de gratitud. De alivio profundo y abrumador. ¿Alguna vez has tenido un momento así? Un momento en que un extraño te ve más claramente que tu propia familia jamás lo ha hecho. Esta mujer, esta extraña, acababa de darme lo único que mi propia sangre siempre me había negado. Su confianza. Volver a pisar el terreno de White Sands se sintió como entrar en una historia de fantasmas, donde yo era el fantasma. La noticia de mi regreso bajo la autoridad directa de la doctora Vance se había propagado como una ola sísmica a través de la comunidad estrechamente unida de la instalación. Mi padre no podía oponerse públicamente a una decisión que venía del Pentágono, pero era un maestro de la guerra asimétrica. Se aseguró de que sintiera el frío de su desaprobación de otras maneras. Enviando un mensaje claro y tácito a través de las filas, no era bienvenida. La primera sesión técnica fue su primera andanada. Estaba allí como consultora. Pero también era la arquitecta original del sistema que no lograban reparar, un hecho que flotaba en el aire como estática no dicha. Empecé a explicar mi teoría diagnóstica inicial, describiendo la sutil modulación de frecuencia que había detectado en el laboratorio privado. Ni siquiera había terminado la primera frase cuando fui interrumpida por Julian Caldwell, el príncipe heredero recién pulido, de mi padre. Con todo respeto, señorita Catton, dijo, con un énfasis condescendiente en señorita, un golpe deliberado. Una desnudez pública de mi antiguo rango, se burló, jugando para su audiencia. Tus métodos intuitivos pueden funcionar contra actores viejos en el campo. Pero aquí operamos con datos concretos y protocolos establecidos. Los datos no respaldan tu sensación, lo dijo frente a todo el equipo de ingenieros. Un intento descarado y premeditado de desacreditarme antes de que pudiera empezar siquiera. La sala quedó en silencio. Cada ingeniero de repente fascinado con sus libretas. Todos observaban el juego de poder desarrollarse. No alcé la voz. No dejé que el fogonazo de ira se mostrara en mi rostro. Simplemente sostuve su mirada hasta que comenzó a verse incómodo. Su arrogancia titilando. Los datos no mienten. Caldwell, dije, con voz baja y firme, que resonó en la sala silenciosa. El problema es que no les haces las preguntas correctas. Buscas una pieza rota cuando deberías escuchar una nota discordante. Esa noche, en el silencio estéril de mis alojamientos temporales, sonó mi teléfono. La identificación del llamante. Era un número bloqueado, pero supe quién era. Era la línea privada de mi padre. Su voz, cuando respondí, ya no era el rugido atronador de la sala de guerra. Había sido reemplazada por algo mucho más insidioso. El tono calmado, racional y profundamente condescendiente de un consejo paternal. Eliza, escuché que estás causando fricción con el equipo de Caldwell, comenzó, sus palabras suaves como seda. Una palmada verbal en la cabeza. Estás removiendo cosas que se resolvieron hace 3 años. Es contraproducente. Necesitas recordar tu lugar. Solo eres una consultora aquí, una voz externa. Deja que el equipo haga su trabajo. Un nudo frío se formó en mi estómago. Estaba definiendo mis límites, encerrándome en una caja. Mi lugar, respondí. Con voz tan fría como la carcasa de acero del motor Chimera, es como la persona que diseñó este sistema desde cero. Y sé que fue alterado. Hubo una breve pausa reveladora al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, la seda desapareció, reemplazada por acero inflexible. Lo refiné, dijo, con voz dura y definitiva. Tu diseño original era demasiado ambicioso.
Demasiado arriesgado. Lo hice más seguro. Lo hice más práctico. No empeores esta situación para todos con tu arrogancia profesional. Fue una pieza magistral de manipulación mental. En su versión de la historia, él no era un saboteador, era un protector. Yo no era una buscadora de la verdad. Era una niña arrogante que no sabía lo que le convenía. Apenas había procesado la profundidad de su delirio cuando mi teléfono sonó de nuevo. Casi inmediatamente después de colgar, esta vez era mi madre. No preguntó cómo estaba. No preguntó si estaba bien. Simplemente lanzó una actuación de lágrimas histéricas anticipadas. Eliza, ¿qué estás haciendo?, sollozó por teléfono. Con voz cargada de pánico fabricado. Tu padre está bajo tanto estrés, toda su carrera, el honor de la familia. ¿Cómo puedes amenazar con destruirlo todo por tu propio egoísmo? Necesitas pensar en tu hermano, en su futuro. Por favor. Por el amor de Dios, da un paso atrás. Sus palabras fueron como una lluvia de agujas envenenadas. Cada una apuntaba a un lugar que sabía vulnerable. Había torcido mi lucha por la integridad profesional en un acto de egoísmo personal. Había convertido el honor familiar, un concepto que nunca se usó para defenderme, en un arma para exigir mi silencio. En ese momento, comprendí con una claridad nauseabunda que su silencio cómplice y callado a lo largo de los años había sido 1000 veces más dañino que la crueldad abierta de mi padre. Él era la tormenta, pero ella era el aire tóxico y estancado que permitía que el moho creciera. Ella era la principal facilitadora. Algo dentro de mí. Un alambre que se había tensado durante 3 décadas finalmente se rompió. Mamá, dije, y mi propia voz me sorprendió. No temblaba, no suplicaba. Era aterradoramente firme. Desprovista de todo calor. El honor de la familia se destruyó hace 3 años cuando nadie en ella defendió la verdad. Eliza, no te atrevas a hablarme así. No lo haré, la interrumpí con palabras claras y firmes. Da un paso atrás, esta vez no. Terminé la llamada. Mi mano, cuando la miré, temblaba, pero no era por miedo ni debilidad. Era por una rabia tan pura y ardiente que parecía capaz de derretir acero. El dolor sordo y persistente de las injusticias pasadas finalmente se había encendido en un fuego abrasador y esclarecedor. Supe entonces con absoluta certeza que no podía confiar en mi memoria ni en mi intuición. Mi palabra contra la de los generales no valía nada. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia fría, dura e indiscutible. La clase de evidencia que mostrara al mundo, a la doctora Benz y a mi propio yo, fracturado exactamente lo que habían hecho. La verdadera guerra acababa de comenzar. La ira no desapareció después de las llamadas. Se enfrió. Se solidificó en un propósito frío, duro y aterradoramente claro. Aquella noche. Dormir fue imposible. El fantasma de las súplicas de mi madre y las mentiras de mi padre ya no eran solo ecos en mi cabeza. Eran el combustible para una cacería. Me senté frente a mi terminal segura, en la oscuridad previa al amanecer. El resplandor verde clínico de la pantalla iluminaba mi rostro. En ese momento, me despojé de la piel de consultora, de hija de la víctima. Era una investigadora. Era una soldado en misión y el objetivo era la verdad. Decidí en ese instante que había terminado de esperar permiso. Había terminado de jugar bajo sus reglas cuidadosamente construidas, recurriendo a habilidades antiguas y profundamente enterradas de mí. Tiempo en inteligencia técnica, comencé a sondear la red interna de la base. Me colé más allá de los protocolos de seguridad de usuario estándar, no con un ariete, sino con una serie de maniobras silenciosas y precisas que imitaban el acceso autorizado de un administrador de sistemas de bajo nivel. No buscaba archivos clasificados ultrasecretos que hubieran activado todas las alarmas desde aquí hasta la NSA. Cazaba en el cementerio digital. Buscaba en los archivos a largo plazo, los registros auxiliares de mantenimiento, las cachés temporales de datos, los rincones polvorientos y olvidados del sistema que nadie piensa en limpiar. Me movía por los laberínticos árboles de directorios como un lobo solitario acechando en un bosque digital silencioso. No sabía exactamente cómo era mi presa, pero podía oler su rastro de engaño. Tras horas de búsqueda metódica y minuciosa, con el corazón golpeando contra mis costillas con una mezcla frenética de miedo y adrenalina, lo encontré. Estaba enterrado profundamente, anidado dentro de una subcarpeta tan obscuramente etiquetada que era prácticamente invisible. Archivos temporales de informes de calibración Q3. Dentro había un registro detallado de los cambios hechos al sistema de alerta de emergencia del Chimera, mi diseño original. Un protocolo cascada de 6 etapas que ofrecía advertencias matizadas. Para permitir la intervención había sido eliminado. Fue reemplazado por un protocolo brutalmente simple de 2 etapas. Todo o nada. Pero fue la firma de autorización al final del registro lo que congeló la sangre en mis venas. No fue un comité. No fue un panel de ingeniería.
Fue una anulación administrativa individual ejecutada por el general Mark Storm. Su firma digital estaba ahí, clara y indiscutible, junto a una marca temporal. Las 23 de Adobe Adem, justo 24 horas antes de que el prototipo explotara. Lo había hecho él mismo, en plena noche. Solo mi mano voló a mi boca para sofocar un jadeo, que sentí arrancado de mis pulmones. Esto no era negligencia. Esto no era un error de juicio bajo presión. Esto fue un sabotaje deliberado. Pero eso no era lo peor. El descubrimiento horroroso solo alimentó mi búsqueda desesperada. La rabia me dio un enfoque que no sentía desde hacía años. Seguí cavando. Mis dedos volaban sobre el teclado, persiguiendo cada fragmento de datos ligado a esa marca temporal. Y entonces encontré el documento que destrozó los últimos vestigios de mi negación. Era una imagen escaneada de mi propio esquema dibujado a mano para la colocación de la válvula de Vector de empuje. Un componente clave cuyo fallo había sido la pieza fundamental de la explosión. Pero adjunta al archivo digital había una nota manuscrita escaneada en papel membretado oficial. La letra era suya. La escritura Engel y afilada, que conocía tan bien como la mía. Posicionamiento. Alterado según recomendación del ingeniero jefe Coldwell para aumentar la eficiencia inicial del lanzamiento MT. Esas eran sus iniciales, Mark Storm. Era una mentira calculada. Despreciable y fabricada. Coldwell nunca habría hecho una recomendación técnicamente insostenible. Violaba principios básicos de la dinámica de fluidos. Mi padre no solo había aprobado un cambio fatal, había fabricado una falsa cadena de documentos para justificarlo, colocando de forma preventiva la culpa en su propio protegido para cubrir sus huellas y crear una narrativa limpia. Había construido mi ataúd profesional y firmado con el nombre de otro hombre. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se rompió. Años de dolor silencioso, de ser ignorada. De ser manipulada mentalmente, todo se condensó en un solo punto. Segador de furia fría y dura como un diamante. Esto no era solo una cuestión de carrera. Él estaba dispuesto a dejar que yo cargara con la culpa de una catástrofe que él personalmente había orquestado. Mientras miraba la pantalla, con la respiración entrecortada y superficial, encontré un último elemento. Una simple búsqueda en los archivos públicos de la base sacó un boletín social del club de oficiales de Fort Bliss, fechado el día después de que me obligaran a renunciar. Anunciaba una fiesta cóctel celebratoria organizada por el general Mark Storm en honor a la exitosa y eficiente reestructuración del proyecto Chimera. Había organizado una fiesta, había alzado una copa y brindado con whisky escocés. Sobre las cenizas de mi carrera y reputación, sentí que estaba sola y desnuda en medio de una vasta arena silenciosa, la multitud burlona e invisible pero ensordecedora. Y entonces, en un momento de pura y extraña serendipia, la vieja radio, que mantenía en la esquina para compañía, cobró vida con estática. Un programa público nocturno repetía un discurso. Reconocí la voz al instante. Era Brené Brown. No es el crítico quien cuenta. Su voz calmada y firme llenó la sala silenciosa. No es el hombre que señala como tropieza el fuerte. El mérito pertenece al hombre que realmente está en la arena, cuyo rostro está marcado por el polvo, el sudor y la sangre, que en el peor de los casos, si falla, al menos falla, mientras se atreve grandemente. Cerré los ojos, las palabras me envolvieron, una bomba sobre una herida abierta. Sí, estaba en la arena. Y había sido derribada, había fallado, pero no me quedaría en el suelo. No más, con una claridad escalofriante recién encontrada. Me levanté. Copié sistemáticamente cada archivo, los registros, el esquema alterado, la nota manuscrita, la invitación a la fiesta en una memoria USB fuertemente encriptada. Pesaba en mi mano, no con el peso de los datos, sino con el peso de la verdad. Miré mi reflejo fantasmagórico en el monitor oscuro. Mi rostro estaba pálido. Mis ojos ardían con un fuego justo. Elegiste la arena equivocada, general, susurré al reflejo, un voto hecho a mí misma en la oscuridad. El sol se elevaba sobre los picos dentados de las montañas Organ. Pero yo no había dormido. No me sentía cansada. La rabia blanca y ardiente de la noche anterior había pasado por una fragua. Había sido martillada y templada, emergiendo como algo nuevo, un propósito frío, afilado y sin hieler. Ya no era una víctima atrapada en la tormenta que mi padre había creado. Era una fiscal. Y el sol amanecía en el primer día del juicio que estaba a punto de convocar. La memoria USB encriptada en mi bolsillo pesaba, no por el peso minúsculo de su plástico y silicio, sino por el peso profundo de la verdad. La guerrera que mi padre había creado, sin saberlo, a lo largo de décadas de presión implacable, estaba, ahora armada. Y toda guerrera, todo soldado, toda fiscal necesita un plan de batalla. Pasé toda la mañana en la oficina temporal y estéril que me habían asignado, una caja de habitación que se sentía más como una celda de interrogatorio.
con la memoria conectada a mi portátil seguro. Trabajé con la precisión metódica de una experta en desactivación de bombas, organizando los archivos que había descargado en una estructura lógica inexpugnable. No solo estaba compilando pruebas, estaba construyendo un caso pieza por pieza condenatoria. Cada archivo de registro, cada marca temporal, cada firma digital no autorizada y cada correo electrónico manipulador y empalagoso fue etiquetado, cruzado y colocado en una línea de tiempo cronológica de engaños. Mi presentación no sería un llamado emocional, sería una investigación de ingeniería. Estaba construyendo mi argumento no con estatutos legales que podrían ser retorcidos, sino con pura lógica ingenieril irrefutable. Una máquina, a diferencia de un hombre, no miente, y dejaría que el fantasma del Chimera contara su propia historia sin adornos. Alrededor del mediodía, cuando el sol del desierto era más castigador, escuché un golpe suave y vacilante en mi puerta. Era David Shen, el joven analista de datos del equipo de Coldwell. Era una presencia callada, casi invisible en las reuniones, un hombre que siempre parecía estar estudiando las marcas en sus zapatos, como esperando encontrar una trampilla en el suelo. Mayor Catton, susurró, su voz apenas audible, todavía. Usaba mi antiguo rango, una pequeña señal inconsciente de respeto que me pareció extrañamente significativa. Sé lo que pasó hace 3 años. Fui el analista junior que hizo las primeras barridas de datos justo después del incidente. Vi los registros diagnósticos originales antes de que fueran archivados. Quiso decir borrados, eliminados del registro oficial. No dije nada. Tenía miedo. Tengo familia, una hipoteca. Su confesión fue una cascada de pánico silencioso. Rápidamente, casi furtivamente, extendió una pequeña memoria USB anodina. Esta es mi copia personal de respaldo de la secuencia original de registros automáticos, sin editar del día de la explosión. La que fue borrada. La guardé. No sé por qué. Simplemente sentí que estaba mal. Creo que deberías tenerla. Lo miré, a su rostro pálido y asustado, y vi la guerra entre su conciencia y su miedo. Su valor tardío no borraba 3 años de silencio cobarde, pero me dio la pieza final y crítica de mi Arsen. Me dio el antes a mí después. Asentí lentamente, tomando la memoria de su mano temblorosa. Su carcasa de plástico estaba tibia. Gracias, Chen, dije, con voz firme y calmada, tratando de ofrecerle una pequeña fracción de la tranquilidad que tanto necesitaba. Hiciste lo correcto. Él asintió de manera entrecortada y agradecida, y prácticamente huyó de mi oficina. Ahora lo tenía todo, la verdad original y la mentira fabricada. Pero sabía que presentar una carpeta de archivos digitales en una reunión a puerta cerrada no era suficiente. En un mundo de política y poder, los datos podían descartarse como interpretación, como una diferencia de opinión profesional. Necesitaba más que pruebas. Necesitaba una demostración de poder. Tenía que mostrárselo, no solo decírselo. Encontré una sala de conferencias vacía al final del pasillo. Una con una enorme pizarra blanca que ocupaba toda la pared, intacta y reluciente bajo las luces fluorescentes. Tomé un marcador negro para pizarras blancas, la tapa haciendo un clic agudo y definitivo al quitarla. Y comencé a dibujar de memoria con una mano que no temblaba. Recreé todo el diseño original del proyecto Chimera. Los intrincados circuitos de circulación de refrigerante, la calibración precisa de las válvulas de presurización. La lógica elegante de mi sistema de advertencia en cascada de 6 etapas. Cada línea era exacta, cada parámetro impecable. La tinta negra fluía del marcador, mi mano se movía con una velocidad y certeza casi de otro mundo, un conducto directo de mi mente a la pizarra. No era solo un dibujo técnico. Era una declaración. Era un acto de resurrección intelectual y espiritual. Estaba devolviendo a la vida un diseño asesinado justo ahí, a la vista de todos. Les mostraba la belleza, la complejidad y la seguridad inherente que habían destruido voluntariamente. Mientras terminaba el subsistema final, una sombra cayó sobre la pizarra. Julian Coldwell estaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa condescendiente pegada en el rostro. Miraba el extenso y intrincado esquema, y luego a mí, mi mano todavía moviéndose. ¿Sigues jugando con tus dibujos, Catton?, se burló, con voz cargada de desprecio. Es adorable. Quizá deberías volver a arreglar esos tractores. Esto es la Gran Liga. No me giré. No le dediqué ni una sola mirada. Solo seguí dibujando, agregando un último detalle crucial al esquema. Mi firma en la esquina inferior derecha. Clara. Orgullosa e inquebrantable. Eliza M. Catton, la pizarra. Ya no era una simple herramienta de trabajo. Se había convertido en un guante arrojado, una acusación pública silenciosa más poderosa que cualquier argumento gritón. No tuve que decir una palabra. Mi trabajo. La pura y indiluyente verdad de este hablaba por sí mismo en un lenguaje de lógica elegante y irrefutable. Y sabía, con cada fibra de mi ser,
que tendrían que responder por ello. La pizarra se convirtió en una acusación silenciosa en medio del taller de ingeniería. Era demasiado grande, demasiado detallada y demasiado pública para ser ignorada. Fue una obra maestra de agresión pasiva y funcionó. La doctora Benz la vio en su recorrido matutino y tras una reunión privada de 10 minutos conmigo, donde le presenté mi memoria encriptada. Se programó para esa misma tarde una revisión de simulación de emergencia. Mi padre no podía rechazar una orden directa de su supervisión civil, pero era un brillante táctico y de inmediato convirtió la situación en lo que él creía una trampa ineludible para mí. La presentó no como una investigación de un posible fallo, sino como una demostración de la resiliencia del proyecto, con una arrogancia cegadora. Invitó a un pequeño grupo selecto de periodistas influyentes de defensa para observar una prueba de calibración rutinaria. Su objetivo era doble: ser testigo de mi fracaso público bajo la mirada de los medios y solidificar su narrativa de que el proyecto bajo su guía refinada estaba firmemente bajo control. Cuando entré en la sala de simulación esa tarde, se sintió menos como una revisión técnica y más como una ejecución pública. El aire estaba denso de tensión. Los ingenieros del equipo de Caldwell permanecían rígidos en sus estaciones, evitando mi mirada. Los periodistas, con sus libretas y cámaras, estaban alineados contra la pared trasera, con rostros que mezclaban curiosidad y anticipación depredadora. Y en el centro de todo, como emperadores romanos a punto de presidir los juegos, estaban el general Mark Storm y su protegido Julian Caldwell. Irradiaban una confianza que rozaba la arrogancia. Ese era su escenario. Creían que ese era mi acto final. Con un asentimiento de mi padre, comenzó la simulación. Ejecuten la configuración actual, ordenó. Su voz llena de autoridad. El ingeniero principal inició la secuencia, comprometida por mi padre, en la pantalla holográfica principal. El modelo 3D del motor Chimera cobró vida virtual con un rugido. Los números en las pantallas de telemetría comenzaron a subir. Por un momento, pareció estable. Entonces, las advertencias ámbar empezaron a parpadear. Los números se tornaron rojos. El sonido del motor en la simulación se transformó en un gemido torturado, y justo en el segundo 92. La pantalla parpadeó con una alerta masiva color carmesí, falla crítica, desequilibrio del rotor, evento catastrófico inminente. Caldwell, desempeñando su papel a la perfección, golpeó con fuerza el botón de paro de emergencia. La simulación se congeló. Se volvió hacia los periodistas, con el rostro enmascarado por una competente cansancio. Como pueden ver, damas y caballeros, explicó con fluidez. Estamos lidiando con un sistema que presenta ciertas inestabilidades inherentes en su arquitectura de diseño original. Estamos trabajando diligentemente para mitigarlas. Me culpaba públicamente. Mi padre asintió gravemente, con una expresión de solemne aprobación. La mentira se estaba consolidando en el registro oficial. Fue entonces cuando la doctora Benz habló, su voz calmada y suave, cortando el drama fabricado como un láser. Gracias, señor Caldwell. Ahora, dijo, dirigiendo la mirada al ingeniero principal. Ejecutaremos la simulación de nuevo, esta vez usando la configuración original de la mayor Catton. Mi rango. Había usado mi rango. Un escalofrío me recorrió. Caldwell sonrió con arrogancia. Tomando la memoria encriptada que le ofrecí, la conectó en la consola principal, inclinándose mientras lo hacía. Veamos bailar a tu fantasma, susurró, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. La simulación comenzó otra vez. Esta vez, la reacción inicial fue aún más violenta. El sistema, acostumbrado a los parámetros más seguros, se agitó como un caballo salvaje. Las alarmas chillaron por toda la sala. Las luces rojas parpadeaban. En cada consola, los periodistas murmuraban, intercambiando miradas cómplices. Caldwell me lanzó una mirada de victoria pura y triunfante. Era la falla en la que él y mi padre habían contado. Pero yo estaba tranquila. El caos en la pantalla era exactamente lo que había predicho. El sistema estaba luchando contra el cambio. Pausar simulación, ordené, mi voz clara y firme. La sala se congeló. Pasé junto a Caldwell, sin siquiera mirarlo, y me planté frente a la interfaz principal de control. Con una serie de movimientos rápidos y precisos, sobreescribí manualmente y recalibré 3 parámetros clave. La variación de la mezcla de combustible, el flujo del refrigerante y el bucle de retroalimentación armónica. No miré las corrientes de datos en la pantalla. No lo necesitaba. Cerré los ojos un instante, sintiendo el ritmo del motor en mi mente, escuchando su lenguaje. Yo era la susurradora de motores. Continuar simulación, dije. Toda la sala contuvo la respiración al reanudarse el programa. Sucedió algo milagroso. El agudo chillido de las alarmas comenzó a disminuir una a una. Las luces rojas parpadeantes se convirtieron en un ámbar constante y luego,
una tras otra, parpadearon en un verde tranquilo y reconfortante. El profundo y torturado gemido del motor se suavizó en un zumbido potente. Limpio y perfectamente equilibrado, el reloj de la simulación superó la marca fatal de 92 segundos. Pasó los 120 segundos, 180,240. Completó el ciclo completo de 300 segundos a plena potencia, sin un solo error ni un solo parpadeo de inestabilidad. Funcionó a la perfección, superando las proyecciones originales de eficiencia en un 7%. El único sonido en la vasta sala silenciosa era el zumbido constante y poderoso del motor simulado. Nadie habló, nadie se movió. Vi a los periodistas bajar lentamente sus cámaras, con expresiones que mezclaban sorpresa y una realización creciente. Apartaron sus lentes de la pantalla y las enfocaron en los rostros de los dos hombres en el centro de la sala. Caldwell permanecía paralizado, con la boca ligeramente abierta, el color desvanecido de su rostro parecía haber visto un fantasma. Y mi padre, el general Mark Storm, estaba inmóvil como una estatua, con el rostro convertido en una máscara, horripilante de incredulidad y rabia. El emperador se encontró repentinamente desnudo en la arena. Todo su poder, toda su autoridad, todas sus mentiras cuidadosamente construidas acababan de evaporarse, consumidas por el perfecto y silencioso zumbido de la máquina que había intentado y no logró matar. El silencio en la sala de simulación fue más fuerte que cualquier explosión. Fue el sonido de un cambio de paradigma, de un fin de carrera. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los periodistas de defensa, que habían sido invitados para presenciar mi ejecución, en cambio, reportaron un golpe político orquestado con elegante y indiscutible ingeniería. La historia creó una tormenta mediática. En cuestión de días, el Pentágono lanzó una investigación formal. El general Mark Storm fue suspendido de su cargo a la espera de una revisión completa. Julian Caldwell fue despedido inmediatamente por incompetencia grave y conducta profesional indebida. Todo el imperio que mi padre había construido durante una carrera de 40 años, un imperio de miedo, lealtad y control absoluto, se desmoronaba como un castillo de arena contra la marea. No sentí la euforia que creía sentiría. No hubo puño triunfante ni bebida celebratoria. Solo hubo un vasto y vacío silencio, como el zumbido en los oídos después de una gran batalla. La guerra había terminado. La verdad había ganado, pero yo solo me sentía cansada. Unos días después sonó mi teléfono. Era Leo. Por un instante tonto y esperanzado pensé que podría llamar para saber si estaba bien, para preguntar qué había pasado realmente. Pensé por un momento que finalmente estaría dispuesto a escuchar. Me equivoqué. ¿Qué diablos hiciste?, gritó al teléfono, con la voz quebrada por la rabia y el pánico. Lo arruinaste. Arruinaste a papá. Destruiste todo. Todo por tu estúpido y egoísta orgullo. ¿Tienes idea de cómo esto va a afectar mi carrera? Mis conexiones. Todas dependen de él, egoísta. Me quedé ahí, con el teléfono pegado al oído, escuchando su arenga sin decir una palabra. Escuché cómo me acusaba, me insultaba y me culpaba por las consecuencias de las acciones de nuestro padre. No vi el pecado original, solo las consecuencias que le resultaban incómodas. Cuando finalmente se quedó sin aliento, sus respiraciones, entrecortadas resonando al otro lado de la línea, hablé. Mi voz fue inquietantemente calma. Nunca preguntaste cómo me sentía. ¿Lo hiciste, Leo? Dije, no como pregunta, sino como afirmación de un hecho. Ni hace 3 años. Ni ahora. Adiós. Terminé la llamada y bloqueé su número. Con esa simple acción final, el último hilo desgastado que me unía a la ilusión de familia fue cortado. Ni siquiera dolió, solo hubo silencio. La confrontación final llegó unos días después. Estaba en mi garaje en Las Cruces, cubierta de grasa por una terca transmisión de Ford F-150. Cuando su sedán apareció en una nube de polvo. Bajó del auto. No llevaba uniforme, vestido de civil, parecía más pequeño, más viejo. El imponente monolito de hombre que había conocido toda mi vida había desaparecido, reemplazado por un anciano encorvado, de rostro gris, que parecía haber envejecido una década en una semana. No se disculpó. Ni siquiera lo intentó. Comenzó a explicar, a justificar, con voz áspera. Solo quería protegerte, Eliza. El diseño era demasiado arriesgado. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Las mismas mentiras de siempre. La misma narrativa cansada. Levanté una mano, la palma, manchada de aceite. Se detuvo, sorprendido por la autoridad en el gesto. No lo hagas, dije, con voz baja pero firme. No insultes más mi inteligencia. No lo hiciste para protegerme. Lo hiciste para protegerte a ti mismo, para proteger tu legado, para proteger tu control. Abrió la boca para discutir, pero la cerró. Guardó silencio porque sabía que tenía razón. No quedaba nada por decir. Lentamente, limpié mi mano derecha con un trapo, y luego giré el pesado anillo de oro en mi dedo.
Mi anillo de West Point, el que él había puesto en mi mano en mi ceremonia de graduación. Un símbolo de todo lo que representaba. Tradición, honor. Un legado de mando y un legado de imposición absoluta y asfixiante. Era la última cadena, que me ataba a su mundo. Me lo quité. La piel debajo estaba pálida y marcada. Di un paso adelante y puse el anillo en su palma abierta y expectante. Se veía pequeño e insignificante en su mano. Te lo devuelvo, dije, con voz firme y clara, sin ira ni malicia. No necesito tu legado. Voy a construir el mío propio con los pedazos que intentaste romper. Mi legado será la verdad. No esperé respuesta. Le di la espalda, entré en mi garaje y bajé la pesada puerta enrollable. Se cerró con un fuerte y definitivo golpe, dejándolo solo en el polvo del desierto. Por primera vez en mis 37 años de vida, me sentí completamente, absolutamente y maravillosamente libre. Pasó un año. Descubrí que la libertad no era una explosión repentina de alegría. Era un vasto y silencioso vacío. Por primera vez, no había expectativas que cumplir, ni batallas que librar, ni fantasmas que demostrar que estaban equivocados. El silencio que siguió fue imponente al principio. Y tuve que aprender por primera vez a llenarlo con mi propia voz. El garaje 17 ya no es un refugio solitario. Compré la valla contigua, derribé la pared y amplié el espacio. Ya no es solo mi taller, es el hogar del proyecto Tío David. Una escuela técnica sin fines de lucro y sin matrícula para veteranas. Cada mañana ahora, el espacio no se llena de silencio solitario, sino de risas. El clangor del metal contra metal y el rico aroma del café recién hecho. No enseño con libros de texto. Enseño a mis estudiantes a escuchar, a sentir, a confiar en sus manos y su intuición. Les enseño que su valor no está en un metal o un rango que dejaron atrás, sino en su habilidad innata para crear, reparar y comprender. Hace unos meses llegó un grueso sobre Manila con el sello oficial del Departamento de la Marina. Dentro, había una carta manuscrita de la doctora Benz. Me informó que la investigación había concluido que mi rango de mayor había sido completamente reinstaurado con todos los pagos atrasados y beneficios. Incluía una oferta formal para regresar y liderar una nueva división independiente de ID. La Marina necesita personas como tú y Liza. Escribí a personas con el valor de decir la verdad al poder. Leí la carta, una cálida sonrisa se extendió por mi rostro. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en una vieja caja de madera, donde conservo las pocas pertenencias de mi tío. La validación fue importante. Fue el cierre oficial de un capítulo doloroso, pero ya no me definía. Esa tarde me acerqué a una joven veterana de marines que luchaba con un complejo ensamblaje de transmisión. Sus hombros estaban caídos por la frustración. No dije nada. Solo metí la mano en la vieja caja de herramientas de mi tío y saqué una pequeña llave inglesa desgastada. Su mango de madera estaba suave por años de uso. Mi tío solía decir que un buen ingeniero no fuerza una máquina. Le dije suavemente. Mi voz solo para ella. La persuaden. Trata de escucharla. Pregúntale. ¿Qué necesita? Puse la vieja llave inglesa en su mano. Sus ojos, que antes estaban nublados por la frustración, se iluminaron de repente con una nueva comprensión. Miró de la llave inglesa hacia mí y luego al motor. En ese pequeño y silencioso instante, supe cuál era mi legado. No era el proyecto Chimera. Era esto, la transmisión de conocimiento, esta continuación. Al terminar el día, y mientras las últimas estudiantes se van a casa, me siento en el viejo taburete de metal al frente de mi garaje. Viendo el sol desaparecer bajo el horizonte, el cielo de Nuevo México arde, desangrándose de un naranja quemado, aún púrpura profundo y magullado. Hace un año, esta soledad habría parecido soledad. Ahora, se siente como paz. El silencio ya no es un vacío que temer, sino un espacio para llenarlo de satisfacción. Caminé entre el fuego y no fui consumida. Tomé las cenizas de mi pasado y construí una nueva base. Soy Eliza Catton, ingeniera, maestra, sobreviviente. Y finalmente soy libre. El viento del desierto susurra alrededor de las puertas abiertas del garaje, y por primera vez no suena como un grito solitario. Suena como una sinfonía, la mía propia. Encontrar mi propia sinfonía no fue fácil. Requirió caminar a través del fuego. Enfrentar fantasmas que pensé me atormentarían para siempre y aprender que mi valor nunca estuvo en discusión. Sé que muchos de ustedes que escuchan ahora han estado en sus propias serines, con sus propios críticos, sintiendo su propio silencio. Lo más importante que aprendí es que tu historia, tu verdad, tiene un poder indiscutible propio. Nunca permitas que alguien más la escriba por ti. Si las historias de resiliencia y de encontrar tu propia verdad resuenan contigo, te invito a suscribirte a Choose and Revenge y a compartir tu propio momento de fuerza en los comentarios abajo, porque cada voz, especialmente la tuya, merece ser escuchada.